Agradecer al tribunal todo el tiempo que se ha tomado en la lectura y estudio de la tesis y que hoy formen parte de este acto académico tan importante para mí. Especial mención para mi director de tesis, el doctor Agustín Martí Mallofré, que con su ánimo, apoyo y firme compromiso ha sido el principal estímulo para seguir adelante. A mis compañeros de la Corporación del Puerto de Barcelona y de otros puertos, al Colegio de Prácticos de España, que con sus comentarios y observaciones han enriquecido este trabajo. A mis amigos, el capitán de corbeta de la Armada, Jesús Ameyugo Catalá, al práctico jubilado de pasajes, Rafael Sopeña, por la aportación desinteresada de su experiencia y conocimientos. A los profesores y personal administrativo del Departamento de Ciencia e Ingeniería Náutica de esta facultad, por su apoyo durante todos estos años. A mi familia, y en especial a mi esposa María Ángeles, que siempre ha estado a mi lado animándome a continuar hasta el final. Este verano hará 50 años que embarqué por primera vez en el vapor Marte de la naviera Son de Santander, en el puerto de Pasajes. Desde entonces no he fallado ni un solo año sin estar embarcado. Primero en la Marina Mercante como oficial, después en la Armada, donde tuve la oportunidad de hacer 5 años de mando en 2 patrulleros que me dieron la llave para opositar a la plaza de práctico del puerto de Barcelona, donde he estado en activo durante más de 31 años. Y sin afinar mucho los números, creo que he estado en más de 33.000 maniobras. Estoy convencido que la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida profesional no los puede llevar uno para casa sin más. Hay que devolver a la profesión parte de lo que te ha dado. Esta tesis es mi aporte para las nuevas generaciones de marinos y de prácticos. El objetivo de la tesis son los portacontenedores VLCS y ULCS de la 4ª, 5ª y 6ª generación, que han empezado a navegar en la última década. El tamaño gigantesco de estos barcos, el espacio reducido de los puertos, el poco tiempo que llevan operativos, así como la dificultad de su manejo, quizás este conjunto de cosas han facilitado que haya ocurrido varios accidentes, como los del Vasco de Gama en el canal de Tor aproximándose al puerto de Southampton, el del Centaurus en el puerto de Jebel Ali en los Emiratos Árabes y el más conocido de todos, el Ever Given, atravesado en el canal de Suez con grandes repercusiones económicas a nivel global y que dio a conocer a este tipo de barcos a todo el mundo. Como me decía un capitán italiano de estos portacontenedores, con estos barcos no se pueden hacer maniobras normales. Hay que tener todo bajo control. No se puede dejar nada a la improvisación. Para ello, estructuraremos en estos 3 procesos que tenemos en pantalla. Plan de viaje. Dar las directrices, elaborar un plan de viaje en su parte inicial y final que resulten del estudio de las maniobras. BRM. Estudiar la organización del equipo del puente encargado de realizar la maniobra, establecer procedimientos operativos y de comunicaciones entre el equipo del puente y el práctico. Y finalmente, maniobra, hacer un estudio detallado de las maniobras náuticas en el puerto y establecer los procedimientos para realizarlas con seguridad. No hace falta ser un gran científico o un gran político para cambiar la dinámica del mundo. Malcolm McLean, primero camionero y después empresario del transporte, cuando tenía 21 años y mientras observaba cómo descargaban la mercancía de su camión al muelle, para luego izarla a bordo y estibarla en la bodega, pensó: qué fácil sería coger la caja del camión con la mercancía y subirla a bordo. Esta sencilla pero innovadora idea cambiaría el modo de transportar las mercancías para siempre. Historia. Evolución de los portacontenedores. Esta idea, Malcolm la fue madurando durante 19 años. Y después de que la compañía de ferrocarriles se negara a subir los trailers a bordo de los camiones, Malcolm tomó la decisión de comprar 2 viejos barcos del tipo Liberty, excedentes de la Segunda Guerra Mundial,
el Ideal X y el Alameda, que fueron modificados y reformados para poder transportar en cubierta los nuevos contenedores, de 35 pies de largo, 8 pies de alto y 8 pies de ancho. El 24 de abril de 1956, el Ideal X realizó su primer viaje saliendo del puerto de Newark, en el estado de Nueva Jersey, para el puerto de Houston, con una carga de 58 de estos contenedores, equivalentes a 110 TEU de los actuales, dando inicio a una nueva era en el transporte de las mercancías. En estas 6 décadas, los barcos han ido creciendo en tamaño y capacidad de manera exponencial. Han pasado de tener esloras en torno a los 160 metros a los 400 actuales, de tener un peso muerto de 16.000 a más de 20.000, y de transportar 58 contenedores a transportar más de 23.000 en un solo barco. Vamos a hacer un poco de historia para ver cómo han ido evolucionando los portacontenedores desde 1956 hasta nuestros días. La primera generación la formaron los Early Container Ship. Eran buques existentes de carga general y bulk carriers que, a lo largo de la década de los 60, se fueron adaptando para transportar contenedores. La capacidad estaba en torno a los 500 TEUs. En la década de los 70 apareció la segunda generación, los Full Cellular Container, unos buques ya diseñados y construidos solo para el transporte de contenedores. Eran buques preparados para trabajar con grúas de tierra y con ellos se obtenían mejores rendimientos. Esto dio lugar a barcos más grandes y más rápidos, con unas capacidades entre los 1.000 y los 2.000 TEUs. La tercera generación apareció en la década de los 80, cuando los buques continuaron creciendo, pero ya con ciertas limitaciones, las que imponían las esclusas del Canal de Panamá, es decir, la manga limitada a 32,3 metros y el calado a 12,4. Y a estos contenedores se les llamó Panamás. Los barcos fueron creciendo en eslora hasta llegar también a la máxima eslora admisible, 294 metros, que eran los denominados Panamá Max. La cuarta generación de portacontenedores está formada por los post-Panamás. Se les asigna esta denominación a los barcos con mangas superiores a los 32,3 metros, con lo cual no podían transitar por las esclusas del Canal de Panamá. Son barcos con mangas de 40 metros y calados de 13 metros, con capacidad hasta de 5.000 TEUs. Dentro de esta generación y con dimensiones mayores se encuentran los VLCS, Very Long Container Ships, que tienen 300 metros de eslora, 43 de manga y 14 de calado, y con una capacidad de hasta 8.000 TEUs. A partir del 2014 se comienza a construir la quinta generación de portacontenedores, y son denominados los New Panamás o Neo Panamás, barcos que podían transitar por las nuevas esclusas del Canal de Panamá con una eslora de 366 metros, una manga de 49 metros y un calado de 15 metros. En la actualidad se aumentó la eslora hasta los 370 metros. Estas esclusas están operativas desde el 2016. Los Post-New Panamás o ULCS pertenecen a la sexta generación. Son barcos que por sus dimensiones no pueden pasar por las nuevas esclusas del Canal de Panamá, pero a su vez son aptos para pasar por el Canal de Suez, por lo que son barcos que cubren las líneas entre el Oriente y Europa, por el Atlántico entre Europa y la parte oriental americana, y por el Pacífico entre Asia y la parte occidental americana. Aquí tenemos al protagonista y actor principal de este estudio, el portacontenedores de última generación ULCS, Ultra Large Container Ship. Este tipo de portacontenedores comenzaron con la clase Triple de la Maersk.
En los últimos 5 años han ido aumentando la capacidad de contenedores a bordo, hasta alcanzar los números que vemos en la presentación, que bien podían ser del MSC Gulsum o del HMM Algeciras, barcos que al entrar en servicio han ido batiendo récords de capacidad. Eslora 400 metros, 61 metros de manga, 16 metros de calado máximo, 70 metros de altura, hasta 18.000 metros cuadrados de superficie bélica, más de 23.000 TEUs a bordo y un gross tunnel que supera con mucho los 200.000 GTs. Una vez presentado el protagonista del estudio, vamos a conocer el escenario por donde se va a mover. Alrededor de 20 puertos en el mundo son capaces de acoger este tipo de barcos. El problema principal es el calado de estos barcos y la profundidad disponible en los puertos, que en la actualidad suele estar en torno a los 14,5 metros, pero son necesarios 17 metros para recibirlos a plena carga. El puerto de Barcelona dispone de 2 terminales de portacontenedores capaces de recibir a barcos con esloras superiores a los 300 metros. La terminal BES Barcelona Europa Sur Terminal, situada en la parte sur del puerto, ocupando la dársena del Prat. Fue inaugurada el 27 de septiembre del 2012. Ha sido equipada con los últimos avances tecnológicos, siendo en la actualidad una de las terminales más modernas y punteras del Mediterráneo. Con una línea de atraque de más de 1.500 metros y sondas superiores a los 16 metros, puede acoger a los portacontenedores ULCS de 400 metros. Es una terminal semiautomatizada, con todos los medios necesarios para mover los contenedores en el mínimo tiempo posible. En la actualidad mueve más de 2 millones de TEUs al año. En los últimos años, del 2016 a finales del 2020, en esta terminal se realizaron 3.254 maniobras con barcos mayores de 300 metros de eslora. La terminal del Muelle Sur, junto con otras terminales en España, fue comprada en el 2015 por el grupo AP Moller Maersk. Situada en el Muelle Sur, en la medianía del puerto, dispone de 1.500 metros de línea de atraque repartido en 2 alineaciones, con una sonda máxima de 16 metros. En los últimos años, del 2016 al 2020, se realizaron en esta terminal 1.266 maniobras con buques mayores de 300 metros de eslora. Como podemos ver en el gráfico, en esta terminal aún no han arribado los barcos de 400 metros. Vamos a ver ahora los procesos que entran dentro de una operativa segura de la maniobra. El error humano es la causa más común de los incidentes y accidentes en el entorno marítimo. Es parte de nuestra naturaleza y, por tanto, inevitable. Debe ser aceptado porque no es intencionado. Lo que no es aceptable es la negligencia. Sin embargo, el error humano nunca se debe ocultar. Debe servir como una experiencia de aprendizaje y mejora, ya que puede ayudar a aprender una lección y a evitar futuros accidentes. Para poner barreras al error humano y poder conseguir una operativa segura, debemos emplear los procedimientos. El éxito de una operativa segura está en finalizar sin incidentes estos 3 procesos entre sí, independientes entre sí. El plan de viaje, Passis Plan, el equipo de trabajo del puente Pristine con su BRM y finalmente la ejecución de la maniobra. Cada uno de ellos tiene sus propios procedimientos y la suma de los 3 procesos nos llevará a conseguir una operativa con seguridad. La resolución IMO 893 y las guías ICS quinta edición nos dan las directrices generales para hacer un buen plan de viaje.
Las acciones a tomar las podemos dividir en 3 fases: antes, durante y al finalizar el viaje. Antes, se debe preparar y evaluar la información necesaria para emprender el viaje, como pueden ser las cartas náuticas a las escalas adecuadas, los avisos a los navegantes actualizados, las ayudas radioeléctricas, los sistemas de organización de tráfico y la información del puerto y del practicaje de destino. Con toda la información disponible, el oficial de derrota del puente planifica y elabora un plan de viaje completo. Se traza la ruta, se señala las zonas de tráfico intenso, se establece la velocidad de seguridad, la profundidad mínima UKC, los cambios de rumbos y máquinas, se prevén planes de emergencias con sus medidas alternativas y una vez finalizado, este debe presentarlo al capitán para su aprobación y validación. Antes de comenzar el viaje, se debe realizar un briefing para informar a todo el equipo del puente del plan elaborado, comprobar la fiabilidad y el estado del equipo náutico del barco, la situación meteorológica en el momento, la situación del tráfico en los puntos de convergencia y establecer en qué puntos se debe reforzar la vigilancia. Durante el viaje, el plan de viaje tiene que estar disponible en el puente durante todo el viaje, para comprobar que se va cumplimentando según lo establecido. Se tiene que monitorizar la ruta y registrar la progresión del buque. Una vez finalizado el viaje, es conveniente realizar una reunión postoperativa para analizar todas las fases del viaje, identificar errores cometidos y mejoras a aportar. El debriefing es una herramienta de gestión. Es la mejor manera de aprender de la experiencia. Si no aprendemos de la experiencia, es probable que continuemos cometiendo y repitiendo los mismos errores. El viaje completo, muelle a muelle, está compuesto por 3 fases: la navegación con el práctico de salida, la navegación por aguas libres y finalmente la navegación con el práctico de entrada en el puerto de destino. Ahora se va a ver la parte del viaje que interesa a este estudio. Para ello vamos a ver cómo se elabora un plan de viaje práctico muelle por la bocana sur de entrada al muelle del Prat. Esta es la carta de aproximación a la bocana sur del puerto de Barcelona, con la derrota trazada con línea discontinua en color rojo, desde el través de la boya hasta el atraque en la terminal BES en el muelle de Prat. El ancho de la canal es de 200 metros, 100 metros a cada banda de la derrota principal. Mientras el barco se encuentre dentro de la canal, transita por un sitio seguro. Podríamos decir que la canal es la zona de confort del barco. También están representadas las áreas de reviro. Los buques ULCS de 400 metros revirarán tanto a la entrada como a la salida en el área de reviro de la canal principal. En el área de reviro de la dársena del Prat se pueden revirar los barcos con 300 metros de eslora. Están indicados los rumbos y las velocidades en los diferentes puntos de la derrota, según se ha establecido en el procedimiento de entrada. También está señalado el punto de decisión para abortar la aproximación, el abort point, y el sentido de la caída. Antes de iniciar la curva, se marca el WOP, Well Over Point, punto donde se comienza a meter el timón para iniciar la caída. Arriba a la derecha hay una tabla con la velocidad angular ROP que se debe mantener para seguir la curva planeada. En este caso, para un radio de 0,2 de milla, es decir, de 2 cables. El ROP necesario para mantenerse en la derrota se obtiene de la fórmula. ROP, velocidad angular en grados partido por minuto, es igual a la velocidad media con la que se transita por la curva en nudos, dividido por el radio de giro en millas. Se debe tener en mente planes de contingencia por si tenemos alguna emergencia, el caso de algún tipo de fallo de propulsor
o la rotura de algún cabo de remolque. Establecer el agua bajo la quilla teniendo en cuenta la velocidad y el squash producido por esta. Para el puerto de Barcelona, en términos generales, es de 1 metro para velocidades superiores a 6 nudos, de 60 centímetros para velocidades menores a 6 nudos y de 30 centímetros en la zona próxima al muelle. Vamos a ver la ayuda electrónica principal propia del práctico, la PPU. Podríamos decir que la PPU es el ECDIS del práctico, que puede funcionar obteniendo los datos de los equipos del buque o bien de los propios sensores del práctico. Se puede describir como un sistema portátil basado en un ordenador o tablet que el práctico lleva consigo a bordo para usarlo como herramienta de apoyo a la toma de decisiones durante la navegación por aguas confinadas. Al igual que el ECDIS, la PPU permite configurar el plan de viaje, representarlo en la carta electrónica para el momento de intercambio de información mostrárselo al capitán y al equipo del puente. La gran ventaja que tiene la PPU es su movilidad o portabilidad. El práctico se puede mover por el puente o por los alerones con toda libertad, llevando consigo la información esencial para el control del barco. Mediante la PPU también se pueden obtener información de los movimientos de los buques próximos a través de la interfaz del ICE, prácticamente en tiempo real. Es muy útil para la navegación por canales. Muestra en tiempo real la posición del barco, las velocidades longitudinales y transversales de la popa y de la proa. Representa en la pantalla el vector del rumbo y el de la derrota sobre el fondo, lo que permite visualizar la deriva producida por el viento y la corriente. Predice el cruce con otros barcos que navegan a vuelta encontrada por la canal, pudiendo ajustar la velocidad para efectuar el cruce en una zona segura. En los revíos de las áreas confinadas, como el que se muestra en pantalla, en los que no se aprecian bien las distancias a la proa y a la popa, a los muelles, es muy útil la vista de pájaro y la predicción de posiciones para finalizar el giro con seguridad. Los datos básicos o críticos que nos muestra la PPU pueden ser proporcionados por los equipos del barco a través de la conexión del pilot plug o en caso de disponer de una PPU semi-independiente o independiente de las antenas de la PPU. La posición del barco la suministra el equipo GPS con más precisión. En este mismo equipo nos proporcionará la derrota COG y la velocidad SOG sobre el fondo. El ROP lo podremos obtener de los datos del buque o de la unidad del práctico, la que tenga mayor precisión. Además, la PPU nos da la posibilidad de trazar líneas de seguridad, información complementaria sobre las velocidades transversales de la proa y de la popa y distancias a los muelles o a las líneas de seguridad. En esta pirámide están representados los diferentes tipos de sensores que proporcionan los datos básicos de la PPU. De abajo hacia arriba vamos de menos precisos a más exactos y fiables. En la base están los sensores GPS que solo proporcionan la posición del barco. No se les considera aptos para el practicaje por su falta de precisión. En el siguiente nivel corresponde a los sensores del pilot plug, que nos proporcionan todos los datos de los equipos del barco. El ROP lo puede proporcionar el propio device de la PPU o el barco, el que tenga más precisión. Inconveniente es que si hay algún error en los datos suministrados, la PPU los va a asumir como propios. Es de los más utilizados por su portabilidad. Sensores semi-independientes: el sensor del pilot plug complementado con una unidad GNSS independiente del barco, que proporciona las correcciones de GPS. En este caso, el rumbo de la giro, el ROP y el ICE lo proporciona el barco, y el sensor del GNS nos proporciona los datos de la posición, la derrota y la velocidad sobre el fondo. Recomendable para las maniobras habituales en puerto. En la parte más alta de la pirámide están los sensores independientes, formados por 2 o 3 capaces de suministrar todos los datos sin conectarse al barco. Van conectados entre sí por Wi-Fi o Bluetooth
y son los más precisos y se utilizan para las maniobras especiales como entradas en dique o paso por las esclusas. Esta aplicación fue programada hace unos 3 años en los inicios del trabajo de la tesis, con la intención de llevarla a los barcos, mostrarlas a los capitanes en el MPX y ver su reacción. Tuvo una acogida muy positiva. Está desarrollada en lenguaje informático HTML5 y se puede ver en todos los navegadores web, teléfonos y tablets modernos. Está compuesta por animaciones que corresponden cada una a una maniobra diferente previamente programada. El objeto de esta aplicación es facilitar el intercambio de información práctico capitán-equipo del puente de una manera rápida, sencilla y muy visual. Con esta presentación contribuimos a facilitar cualquier inconveniente de entendimiento que pudiera presentarse motivado por el idioma. El funcionamiento es muy sencillo. Tenemos el menú principal con los muelles, cliqueamos en uno de ellos y nos aparecen las maniobras que están programadas. En este caso para un barco de 366 metros y 2 remolcadores babor al muelle. Al cliquear se nos abre la carta de aproximación al puerto con el barco navegando por la canal. Se parla en el Pilot Boarding Point y ahí se comenta la velocidad que vamos a seguir, el rumbo, el viento y la corriente actual. Si cliqueamos, volvemos a ir hacia el siguiente punto, que es el área de toma de remolcadores. Aquí comentamos cuántos remolcadores vamos a tomar, si lo tomamos a proa y a popa por el centro, le comentamos el volar pool de los remolcadores, la potencia del remolcador y que vamos a utilizar una línea del remolcador. Continuamos hasta el siguiente punto, los remolcadores se van haciendo firmes a proa y popa por el centro y paramos a la entrada del área de reviro. Como vamos por el muelle, reviraremos aquí en la canal, le diremos el sentido de reviro del muelle y cómo se colocarán los remolcadores para hacer el reviro. La anchura del muelle de la zona de reviro es 658 metros, la longitud 840. Cliqueamos y comenzamos a ir atrás. Importante decirle la limitación de ir atrás, alrededor de los 3 nudos, y vamos hasta las proximidades del muelle del Prat. Y aquí ya comentamos, hacemos clic y comentamos la alineación del muelle del Prat, el máximo calado, que son 14,85, la altura de las grúas, 47 metros, y que se abren 18. Y finalmente, al final se nos abre un aviso haciendo referencia a la resolución A960, apartado 5.5, en la que se dice que este Basis Plan se puede cambiar si las circunstancias así lo requieren con la aprobación del capitán y del práctico. Ahora pasamos al equipo del puente y al Bridge Resource Management BRM. Dependiendo de la condición de vigilancia establecida, la composición del equipo del puente será diferente. En la condición de maniobra o circunstancia que requiera la presencia del capitán en el puente, estará formado por el propio capitán, el oficial de guardia y un marinero como timonel o en las labores de vigía. En los casos que el buque disponga de alumnos, se incorporarán al equipo como ayudantes del oficial de guardia. El práctico, en este tipo de portacontenedores, se integra en el equipo como dirección náutica de la maniobra, llevando el con. Durante el briefing, a cada miembro del equipo del puente se le asignará un rol y una tarea específica. La responsabilidad del equipo del puente es garantizar una gestión eficaz de los recursos, tanto humanos como materiales, con el objetivo de realizar una navegación segura. Los principales objetivos del Bridge Team son apoyar al capitán y al práctico, ayudar al capitán en la gestión del equipo para que la tripulación esté formada, preparada y descansada para afrontar cualquier situación, asegurarse que los miembros del equipo estén capacitados y sean conscientes de sus responsabilidades, ayudar al capitán a identificar las cargas de trabajo y otros factores de riesgo.
El BRM nació para fomentar el trabajo en equipo. Un buen equipo debe ser capaz de anticiparse a situaciones comprometidas y peligrosas, detectar errores en el proceso de la toma de decisiones. Es importante que el equipo del puente comparta una visión común del Praxis Plan. Cualquier componente del equipo tiene la capacidad de exponer dudas y ser escuchado, con el objeto de disipar cualquier problema que pueda surgir, es decir, hacer challenger. La toma de decisiones parece ser un asunto individual. El capitán es la autoridad y es quien toma las decisiones. Antes de tomar una decisión es vital y muy importante recopilar y recoger toda la información relevante del asunto. También es importante que antes de tomar una decisión recibir aportes de los oficiales y del equipo del puente. Hacer reuniones periódicas con la tripulación, así como recoger diferentes opciones que puedan contribuir a la toma de una decisión final. Revisar y hacer autocrítica de las consecuencias de la decisión tomada forma parte de la toma de las decisiones. Todo marino debe planificar con suficiente antelación las diferentes situaciones y escenarios que puedan ocurrir y que puedan afectar a la seguridad del barco. Siempre estar alerta para evitar accidentes. Pasar por alto detalles críticos o no prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor disminuye la conciencia situacional. Sin embargo, estar atento a lo que ocurre a nuestro alrededor disminuye el tiempo de reacción ante un evento. Es común concentrarse en problemas menores y perder de vista la situación general. En el anexo de la tesis están representadas 53 maniobras de entrada y salida a las 2 terminales del puerto de Barcelona. Son un resumen del trabajo de campo que se ha realizado durante estos 3 últimos años. Las maniobras y las metodologías seguidas se utilizaron 2 herramientas: la aplicación de puertos del Estado SILOCUS y la aplicación de la Corporación de Prácticos de Barcelona. La aplicación SILOCUS recoge los datos AIS de los barcos mediante las antenas situadas en los puertos y en los lugares estratégicos de la costa. Son grabados en un servidor central, que permite mantener un histórico de los movimientos de los barcos por las aguas españolas. Para localizar una maniobra, se selecciona el área donde el barco estuvo, se acotan las horas que se quieren examinar y se localiza al barco y a la maniobra. El programa nos proporciona todos los datos básicos de la maniobra que el barco ha emitido y la hora a la que ha sido transmitido. También se pueden discriminar la frecuencia con que se quieren recoger los datos. Este método lo empleaba principalmente en las maniobras que realizaban mis compañeros. Después se comentaba algún punto importante o relevante de la maniobra. La aplicación de práctico recoge los datos del barco a través del Pilot Plug, como se muestra en la pantalla. Se obtienen datos básicos como son el HDG, el COG y el SOG. El ROP lo proporciona normalmente la unidad de conexión con el Pilot Plug. El vídeo y el audio se pueden grabar en el móvil de la aplicación, donde queda registrada la derrota del barco, las órdenes que se dan y sus correspondientes confirmaciones. Se podría decir que el móvil se convierte en un pequeño VDR. Luego se pueden repetir las maniobras las veces que sea necesario para su estudio y análisis. Una vez recogidos los datos por cualquiera de los métodos descritos, se procede a su representación gráfica, con el objeto de estudiar la derrota seguida, las velocidades empleadas y la ejecución de la maniobra. Quedan representados todos los datos de la maniobra: hora, posición del barco, rumbo, derrota y velocidad sobre el fondo, así como el ROP utilizado en los cambios de rumbo. Queda registrado el día y hora, el viento y el práctico que realizó la maniobra, los remolcadores empleados y la posición de estos con respecto al barco. En este tipo de barcos, con esloras de hasta 400 metros, requieren que las maniobras sean planeadas y estudiadas con anterioridad, y más
si se van a realizar en condiciones meteorológicas desfavorables. A medida que han ido aumentando el tamaño de los barcos, las canales y los puertos mantienen los mismos espacios, los márgenes para una navegación segura se han reducido y con ellos el tiempo de respuesta ante cualquier emergencia. También hay que considerar el riesgo de interacción con otros buques, la posibilidad de la obstrucción de los canales de tránsito y el riesgo de dañar a las grúas de las terminales, que están situadas a pocos metros del cantil del muelle. Tanto el capitán como el práctico deben ser conscientes de que las maniobras con este tipo de barcos no son rutinarias, sobre todo cuando se realizan a horas de poca luz, lugares confinados, donde las distancias o los obstáculos son difíciles de apreciar, por lo que se deben apoyar en todas las herramientas electrónicas disponibles, como el EDIS y la PPU, con la predicción de movimientos, que nos proporciona en tiempo real la posición del barco. El viento es el agente externo que más influye y afecta la maniobra de estos barcos, especialmente cuando se recibe de través. Se producen ángulos de deriva cuya magnitud está relacionada con la fuerza del viento, el área lateral expuesto y el calado del barco. La fuerza real del viento debe calcularse teniendo en cuenta el área lateral afectada por este, según la fórmula que vemos en pantalla. Usar solo la velocidad del viento para juzgar si una maniobra puede realizarse con seguridad o no es insuficiente. La fuerza calculada para oponerse a la fuerza del viento debe ser superiores al menos en un 25% a la producida por el viento y la corriente en su conjunto, con el objeto de contrarrestar posibles rachas de viento, fallos de hélices de proa o roturas de algún cabo de remolcador. En el ejemplo que vemos en pantalla, para una intensidad de viento de 16 metros por segundo y una superficie expuesta al viento de 14.000 metros cuadrados, según vemos en la tabla, da como resultado una fuerza del viento sobre el barco de unas 200 toneladas. Si aplicamos el resguardo de seguridad del 25%, necesitaremos una fuerza de 250 toneladas para contrarrestar la fuerza del viento. Para ello utilizaremos la hélice de proa que nos proporciona 50 toneladas y 3 remolcadores con 70 toneladas de tiro cada uno, con la configuración 1 a proa y 2 a popa, como se ve en el gráfico. En la navegación por una canal a rumbo fijo, el aumento de la fuerza del viento genera derivas. La primera medida a tomar en estos casos es mantener el barco siempre en el lado de barlovento de la canal. Se compensará la deriva utilizando el timón y, si es preciso y necesario, aumentando las revoluciones para proporcionar más fuerza al timón. Para evitar que este aumento de las revoluciones aumente la velocidad del barco, se harán firmes por la popa 1 o 2 remolcadores que tirando hacia popa irán frenando el barco, para mantener o reducir la velocidad del barco y a la vez seguir facilitando el gobierno con el timón. A medida que se reduce la velocidad del barco, el efecto del timón disminuye y el ángulo de deriva aumenta. Como vemos en el ejemplo, con un viento de través de 250 toneladas, a 12 nudos tiene una deriva aceptable de 3 grados. A medida que reducimos la velocidad, la deriva va aumentando y a 8 nudos tenemos 6 grados y a 6 nudos tenemos 10 grados. Las derivas mayores de 5 grados en navegaciones por canal son peligrosas, ya que el barco ocupa aproximadamente el doble de la manga del mismo al transitar por la canal. Para realizar una curva con seguridad, debemos tener en cuenta 2 parámetros esenciales: la velocidad media a la que el buque va a hacer el giro y los grados por minuto que es capaz de conseguir, utilizando todos los medios disponibles: timón y máquina, hélices transversales a proa y remolcadores a proa y a popa. Un cambio de rumbo de más de 120 grados en un espacio reducido implica una curva cerrada con un radio de giro pequeño. Para
una velocidad de 3 nudos, es necesario que el barco gire una velocidad angular de 14,3 grados por minuto. Una velocidad mayor implica una caída mayor. Por ejemplo, 4 nudos de velocidad necesitaría 19,1 grados minutos de caída, prácticamente al límite. Por lo que se recomienda, y la experiencia así lo avala, la velocidad de giro en torno a 3 nudos y los 15 grados por minuto de giro. Si esta velocidad el buque, empleando todos sus medios que contribuyen al giro, no es capaz de alcanzar los 15 grados por minuto de giro, se tiene que reducir la velocidad y adecuarla al máximo de los grados por minuto que se puedan conseguir. De lo contrario, se estaría realizando una curva más amplia de la planeada, que puede llevarnos a salir de la canal. En el supuesto que el barco pueda conseguir un giro a una velocidad de caída superior a los 15 grados por minuto, se puede aumentar la velocidad media por la que se transita por la curva, hasta equilibrar los grados de caída con la velocidad del buque. Un error que ha dado lugar a graves accidentes, como los del CMA-CGM Centaurus o el CMA-CGM Vasco de Gama, que es que con este tipo de buques querer conseguir más velocidad de giro angular ROC, aumentando la potencia de la máquina para conseguir más corriente de expulsión sobre el timón. A bajas velocidades apenas se consigue aumentar el ROC un par de grados y normalmente insuficientes para corregir la situación. Se va a mostrar el ejemplo del MSC Tianshan entrando en el puerto de Barcelona y girando a babor para ir al muelle del Prat. Vamos a ver el reviro del MSC Tianshan según el procedimiento. Comenzaremos en el punto que está marcado para llevar una velocidad máxima de 6 nudos. La circunferencia que veis en pantalla tiene un radio de 0,135 de milla. Dice que colocaremos en el anillo variable del SDIC o del radar y que nos va a indicar si el barco entra por el centro de la canal, que la circunferencia tangenteará los dos espigones, el del este y el del sur. Tenemos una deriva de 5 grados a babor, en este caso producida por la corriente, lo que nos indica que al llegar a la altura del espigón del dique sur, pues desaparecerá. Hemos llegado ya entre puntas, estamos ya en el punto WP, es decir, donde tenemos que comenzar el giro. Hemos metido el timón a babor y vemos cómo el barco gira bien. Él empieza a entrar a buscar el ROC adecuado, ahora va a 9 grados por minuto, con 4,4 de velocidad, y vemos cómo la predicción a los 3 minutos va buscando ya el centro de la canal. Ahora ya estamos en pleno procedimiento de giro. Como vemos, la predicción a 1, 2 y 3 minutos, la proa va buscando siempre el centro de la derrota. La velocidad ha bajado, bajará más a medida que vayamos girando. El ROC es perfecto, 21 grados por minuto, y ya solamente hay que dejar que el barco vaya entrando con estos parámetros y ir ajustando poquito a poco según nos vaya dando la predicción a 3 minutos.
La técnica que utilizo para este tipo de curvas, donde se ha de ser muy preciso, es la denominada regla de los 3 minutos. Consiste en configurar el programa de la PPU en la predicción de 3 minutos, con representaciones del buque cada minuto. Vamos a ver diferentes capturas de la aplicación Pilot Pro de la salida de un portacontenedores del muelle del Prat. En pantalla vemos el barco centrado en la canal con su predicción de 3 minutos. A ambos lados, 2 líneas de defensa y representada la distancia a la que nos encontramos sobre ello. A un rumbo fijo de 0,35 y sin apenas caída, vemos que a 3 minutos el barco se sale de la línea central. Es el momento de iniciar la caída. En esta posición el barco está ya girando a 13 grados por minuto a una velocidad de 3,6. Pero a 3,6 nosotros deberíamos conseguir 18 grados por minuto. Es decir, vamos retrasados. Se ve en que la proa está por fuera de la curva central, con lo cual, en teoría, si seguimos estas circunstancias, haríamos una curva más amplia de lo que tenemos proyectado. Tenemos que reducir la velocidad y aumentar los grados de giro. En esta posición hemos aumentado el tiro del remolcador de popa, con lo cual aumentamos el ROP a 16 grados por minuto y la velocidad a 3,3. A 3,3 corresponden 16,5 grados, es decir, seguimos viendo la proa un poquito por fuera de la línea central porque vamos desfasados 0,5 de medio grado. Hay que seguir aumentando un poquito más el giro o disminuyendo la velocidad. En esta captura ya hemos recuperado los grados de ROP que íbamos retrasados. Se ve a 3 minutos que ya la proa del barco está encima de la línea central y es porque llevamos una velocidad de 2,7 con 15 grados de ROP, cuando para 2,7 corresponderían 13,5. Es decir, si mantenemos estos mismos parámetros durante el resto de la curva, giraremos por encima de la curva sin ningún problema. Y ya la última toma que vemos es que manteniendo el ROP de 15 grados y una velocidad de 2,6, seguimos manteniendo el barco en la línea central, cuando para 2,6 deberíamos rotar a 13 grados por minuto. Esto quiere decir que a partir de estos momentos debemos estar atentos para ir levantando, quitándole fuerza a los remolcadores o levantando el timón, quitando fuerza de giro.
Vamos a subirnos a bordo del Bremen Express en la terminal sureste APL Möller para hacer la maniobra de salida. El riesgo asociado a estos barcos es, en la actualidad, una gran preocupación para los operadores, aseguradoras y ecologistas por igual. Todos tenemos en mente el caso del Ever Given, en el canal de Suez. El crecimiento en tamaño y medidas que han experimentado estos barcos, unido a que los puertos en su mayoría fueron diseñados para buques más pequeños, el espacio disponible en las dársenas se ha reducido considerablemente, haciendo que las maniobras sean más críticas y con mayor dificultad. El primer procedimiento que se debe establecer es el de la comunicación entre el práctico y el equipo del puente. Una buena comunicación es primordial para la navegación por aguas de practicaje. Esta comunicación no debería comenzar cuando el práctico embarca al llegar al puente y se realiza el intercambio de información, sino que debería iniciarse mucho antes en la etapa de planificación. ¿Cómo se puede mejorar la comunicación estación de prácticos buque? Hoy en día la tecnología pone herramientas muy efectivas para mejorar la comunicación, como puede ser la página web, que es el primer paso para difundir la información a través de Internet mediante una web, el correo electrónico, una comunicación muy directa que permite enviar a los barcos planes de viaje e información con mucho tiempo de antelación. Los sistemas de gestión de tráfico marítimo es un paso más adelante, donde todos los VTS y centros de tráfico portuario y buques
tuvieran acceso a los planes de los barcos que navegasen por las aguas de su responsabilidad. Los barcos podrían disponer y conocer de las intenciones de otros barcos en su entorno y planear con seguridad la navegación por la zona. El programa digital MPX, desarrollado en Auckland, está en uso actualmente en Australia, Nueva Zelanda y en algunos puertos ingleses, totalmente digital y que elimina el soporte en papel. Se puede actualizar la información y enviarla a los barcos con suficiente antelación. El BRM aglutina y hace uso de todos los recursos disponibles, equipos, información y recursos humanos, para conseguir un funcionamiento eficaz y seguro. Debe adoptarse y practicarse, ya que ayuda a trabajar con eficiencia. La comunicación, en este caso interior, entre el equipo del puente, vuelve a ser un elemento esencial y crítico para conseguir el objetivo final del Bridge Team. Es muy importante mantener un idioma de trabajo común a bordo del barco para que la comunicación sea fácil, ágil y rápida. Una buena comunicación entre los miembros del equipo es la clave para obtener buenos resultados y un BRM exitoso. Es deber de todos los oficiales y miembros de la tripulación verificar las órdenes recibidas. Solo entonces se realizará una comunicación eficaz. Hacer la maniobra como si se tratasen de barcos de menor tamaño y como siempre se ha realizado, utilizando la vista como sensor principal, implica un riesgo importante, sobre todo cuando se maniobra en horas de poca luz y lugares confinados, donde las distancias o los obstáculos son difíciles de apreciar. Se debe evaluar la utilización de los medios electrónicos del barco o la PPU, que nos proporcionará en tiempo real la posición del barco, las posiciones futuras, las velocidades longitudinales y transversales del barco en todo momento. Apoyarse en un passis plan elaborado con anterioridad refuerza la seguridad de la maniobra. Condiciones meteorológicas un poco adversas, no se puede ya considerar un día normal de trabajo.